Qué emoción, ya se armó la fiesta. Y bueno, ninguna fiesta estará completa sin llevar un gran tazón de guacamole. No se preocupen, chicas, yo lo preparo, me queda buenísimo, le pongo un poco de queso Filadelfia, picantito, tomate, acidito. Uy, va a estar buenísimo. ¿Y ustedes qué van a traer? Listo. Yo llevo todos los juegos ridículos que nadie quiere jugar, tipo póngale la cola al burro, hágalo yo con la cola, de vueltas alrededor de las sillas y cuando se acabe la música, ¡tin! Se tiene que sentar o pierde. Ay, pero qué emoción. Yo voy a llevar entonces los adornos para la fiesta. Voy a llevar bombas de todos los colores, guirnaldas de varias formas y papeles, y también una piñata llena de ovejas dormilonas. ¡Uy, qué emoción! Yo ya puse el sistema de sonido, ya instalé las luces. Esto va a estar buenísimo. Pero ¿saben qué? Tengo que confesar que se me olvidó el músico. No traje músico alguno, ni dónde poner un CD. Esto es un desastre. Manuelita, no te preocupes, tenemos la solución perfecta y no hay que echarle mucho coco. Solo hay que invitar a César, el amigo de Sara. Es un gran músico y prende cualquier fiesta. Para el rumbo de Papantla, donde contentas de estar. Solo una cosa te encargo, que no seas engrandecida, que las frutas en el árbol no duran toda la vida. El músico de la fiesta es César, un guapanguero para el que la música y la cocina son un matrimonio inseparable. Siempre que llega a la casa de algún amigo ranchero, le canta versos a las cocineras antes de pasar a la mesa. La infancia de César sabe a mole poblano. Al pensar en la región de la Huasteca, su memoria evoca el olor de los tamales, el sabor de las enchiladas potosinas y la imagen de los tejidos tradicionales. Cuando de conquistar corazones se trata, sus cartas bajo la manga son el café y las pastas. Cuando era niño, César anhelaba ser un poeta campesino y lo logró. Su casa en la Ciudad de México es un lugar de encuentro de amigos de pueblos, países y ranchos distintos, de diversas profesiones y de todas las edades que disfrutan escucharlo cantar. César hace parte de Nostalgia Huasteca, un grupo de son huasteco que te recomendamos muchísimo. Escúchalos, prenden cualquier fiesta. Nos encanta recibirlos un domingo más en este viaje de recuerdos y sabores llamado Catando Historias. Soy Salvador de la Serna, editor del programa, y hoy me robé la introducción de Manuela Tascón, nuestra presentadora y entrevistadora. Hoy vamos a catar la historia de César Juárez. César, para mí históricamente ha estado muy ligado la comida y la música. Porque siempre he creído que uno tiene que tener bandas sonoras para cocinar, pero además de esto lo rectifica que haya cosas como el canto llanero en Colombia, que le cantan a las reses mientras las cambian de prados, que sea patrimonio inmaterial, desde el momento en que todavía estamos hablando del animal vivo. Pero más adelante se va a cantar alrededor de las ollas y los fogones. Y es muy tradicional oír los cantos que acompañan las comidas. Sé que eres músico y me encantaría saber en el son huasteco cómo es este matrimonio. Bueno, pues nada, antes que otra cosa, gracias por la invitación. Y yo creo que se da en muchos niveles, ¿no? Como bien mencionas, y prácticamente, sí, yo también me atrevería a decir que en todas las culturas, cuando menos en todas las culturas tradicionales, una cosa, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en el son huasteco, que es en su práctica, es decir, más allá de, digamos que la parte escénica que puede tener, que es la que a lo mejor se conoce, pero en la práctica como música tradicional, un poco que es lo que mencionas, por ejemplo, yo en cuanto platicábamos esto me iba mucho hacia una parte tácita del ritual de cuando uno va a tocar a una boda o cuando va uno a tocar alguna celebración. Pues para empezar es que los espacios, cuando menos en la cultura huasteca, como que siguen siendo bien delimitados, ¿no? Siendo que hablamos mucho del son huasteco y la cultura huasteca, creo hace falta aclarar rápidamente que la región huasteca es hacia la costa del Golfo de México,
y comprende del norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas, así como parte de San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo, y es en donde se desarrolló la cultura de los huastecos. Es decir, entonces el espacio de la mujer en ese tipo de celebraciones pues es la cocina, ¿no? Eh, y digo un poco al margen de las discusiones actuales, ¿no? Sobre los feminismos o lo que pueda ser. Aquí es otra lectura, ¿no? Porque es como un espacio de mucho control, de mucho poder, ¿no? Donde un hombre no puede entrar como que así nada más porque así, ¿no? Pero hay un momento que es bien bonito y que creo que es lo que nos ocupa y nos convoca, que cuando uno como guapanguero llega a tocar a este tipo de celebraciones que son en las más, cuando es como todavía en el orden comunitario, uno tiene que llegar como que a pasar lista con las cocineras, ¿no? Y es como una parte súper bonita, porque uno tiene que llegar y tocarles, ¿no? Y tocarles Primero. y cantarles y primero, ¿no? Efectivamente, Ah, muchas veces, por ejemplo, hay una gran parte o hay otro momento donde también, digamos que, o sea, como digo, también tal vez valga la pena referir para el auditorio que una boda, por ejemplo, en la Huasteca, pues no dura una tarde o una noche, ¿no? Dura como 3 días, ¿no? sí, 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 sí. ¿No? Entonces, pues también hay justo, ¿no? Desde que matan a los animales, ¿no? Y quien está cortando. Entonces, esas partes son un poco más tácitas. Bueno, tampoco es que esté escrito, pero siempre, casi siempre hay como un acompañamiento, pero sobre todo ya a la hora de servir, ya a la hora de que ya está empezando la celebración, digamos, uno ya fue por los novios a la iglesia, o sea, o sea, vas primero por el novio, luego vas con el novio por la novia, luego los encaminas a la iglesia, luego saliendo de la iglesia los acompañas hasta que se sientan en su mesa y tal. Y en ese momento uno tiene que pasar y visitar a las cocineras, ¿no? Cantarles, tocarles versos, ¿no? Se da mucho la improvisación, entonces ahí pues hacerle uno que otro verso, ¿no? Y bueno, esa es como una de las múltiples asociaciones que hay entre muchas otras, ¿no? Pero qué bonito porque es como ponerle más sabor a esa olla, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Porque además, y va aunado como a toda la mítica, ¿no? Por ejemplo, aquí que se usan mucho los tamales, ¿no? Pues hay ciertas como, eso lo que dices, ¿no? Como ciertas prácticas que tienen implicaciones sobre el sabor, ¿no? Son simbólicas o místicas o como queramos entenderlas, pero pasa, por ejemplo, que si una señora llega a casa de otra y está haciendo los tamales y le da envidia, por ejemplo, dicen que le echa ojo y salen agrios, ¿no? Ay, O si la no. mujer está arreglando, por ejemplo, o sea, hay ciertos momentos donde la mujer, o si no está de humor y está haciendo los tamales, ¿no? No le van a salir, ¿no? Entonces son Claro. como este tipo de cosas que tienen una relación directa o cuando menos no se ha podido demostrar científicamente que no la tengan tampoco, ¿no? Sí, Sobre lo que comemos, ¿no? claro. Claro. Aquí me surge una pregunta y es, ¿cómo llega un chilango a tocar son huasteco? Pues yo también me lo he preguntado, no te preocupes. No, pues nada, yo creo que pues necesariamente remonta a las historias de familia, ¿no? Y mi abuelo, aunque no era de la Huasteca, pues era de Puebla, ¿no? Y como la historia de Ujú. la mayoría de los chilangos, ¿no? Los chilangos somos los... Antes se decía que los chilangos eran quienes venían de fuera a vivir a la capital y ahora pues como que eso se transformó y somos quienes somos oriundos de la capital, ¿no? Sí. Entonces, pues como que siempre desde que me acuerdo, pues hubo una presencia como de esta vida un poco del campo en la casa donde yo crecí, ¿no? Siempre había gente que iba de visita, me acuerdo que mi abuelito iba al campo, o sea, iba a su tierra y regresaban y había, pues traía calabazas, tortillas, pues todo lo que le daban, ¿no? Ay, qué Entonces, rico. sí, 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 pues sí, era una cosa, sí, llegó a ver hasta gallinas, yo me acuerdo, ¿no? Que llegaban hablando de coche y sí, sí, sí. Y entonces, de cierta manera, y bueno, de chiquitos, pues luego nos llevaban y tal. Y pues de cierta manera había una familiarización con el ámbito rural, ¿no? Entonces de pronto en la cosa de la música, a mí me invitan como a hacer audio de una compañía de folclore que iba a una gira a Europa y tal. Y ahí, curiosamente, yo descubro los instrumentos tradicionales, ¿no?
y me volvió loco ver que a la gente fuera de México lo volvían loco, ¿no? Sí, Entonces, como que, claro, ¿no? Y eso es algo que he platicado con muchos amigos, ¿no? Y que también tiene que ver con la comida, me parece que es importantísimo, que hasta que no estás lejos de donde estás, no extrañas y no valoras, ¿no? sí, claro. Esta cosa de extrañar, ¿no? De dónde eres y eso pasa en la comida y pasa en la música, ¿no? Entonces cuando yo descubrí como los instrumentos, pues me volví loco. Entonces invariablemente me llevó a hacer las relaciones de cuando íbamos, ¿no? En la carretera, ¿no? Claro. La música que ponían con mi abuelo y tal. Ese ancestro. Entonces, pues eso hizo que me enamorara de la música y fue rarísimo, ¿no? Porque el instrumento que yo toco es la jarana huasteca, ¿no? Entonces cuando lo empuñé la primera vez fue así como de estas, como, ¿saben? Como de caricaturas cuando toma la espada mágica, así como, fue algo rarísimo, me acuerdo muy claramente de ese primer momento y fue así de, wow, esta cosa qué es, ¿no? Qué Pero una historia tan enfermedad, digo, fantástica. sí, yo ya tocaba, o sea, yo ya hacía, ¿sabes? Como que ya no era un tema de tener un instrumento porque uno ya, digamos que yo ya estaba familiarizado a agarrar un instrumento, ¿no? O, wow, una guitarra muy padre que te presta un amigo, qué sé yo. Pero esta cosa era otra cosa bien distinta, ¿no? O sea, como que la jarana, que es chiquito, bueno, quien no la conoce es un poco como un cuatro venezolano, ¿no? Es como la misma talla, ¿no? Entonces fue una cosa medio como un ukulele, ¿no? Entonces pues nada, cuando la empuñé por primera vez fue una cosa así que sí me acuerdo que me afectó, digamos, desde lo platónico, muy bonito, ¿no? Que nunca se me va a olvidar esa sensación. Y bueno, pues de ahí, en esta, en este hábito que les comentaba, pues fue como un anhelo, ¿no? Yo quiero ir allá, yo quiero ir allá, yo quiero ir allá. Y entonces en cuanto pude, pues ya me empecé a ir como mis mochilazos, ¿no? A conocer y ya, pues hasta que llegué con pues, los viejitos que fueron con los maestros con los que yo aprendí, ¿no? Ay, Básicamente qué esa es la historia historia. más linda. Bueno, yo tengo que hacer una pregunta aquí obligada. ¿Tú te acuerdas de tu primer tamal como ya músico de son? Esa es una gran pregunta, ¿eh? Y es una gran pregunta porque en honor a la verdad, yo soy bastante mal tamalero, ¿no? O sea, ¡Ah! o Dios, sea, ¿qué a es saber esto? sí, sí, a saber que en México, pues como saben, pues es como la catedral del tamal y hay 48,000 distintos tipos de tamales, ¿no? Pero, este, sí, más o menos puedo ubicar el momento, pero lo que es muy lindo, sí, que sí puedo decir, es que justamente yendo a la Huasteca, se me quitó la animadversión con el tamal, ¿no? O sea, si bien es mi platillo favorito, son tan buenos allá que ya lo manejo, ¿no? Y sí, ya puedo decir tamales que me gustan mucho, ¿no? Tipos de tamales, porque además hay Sí, en hay la sola región infinidad. sí, en la sola región huasteca hay muchísimos, ¿no? Y por supuesto que está el zacahuil, que es como el tamal sagrado, ¿no? Y es como el plato de lujo que distingue a la huasteca, ¿no? ¿Cómo dijiste que se llama? Zacahuil. Y es Zacahuil. digamos que es un plato, pues sí, de origen ancestral. Reproduce mucho una tradición. A ver, es que hay, digamos que geográfica, bueno, lingüísticamente, y ajá, digamos que los grupos huastecos están muy ligados a los grupos mayenses. Eso es rarísimo porque es como la península de Yucatán y el Ajá. Golfo de México, si más o menos ubican la Sí, Huasteca sí. como el Golfo hacia la Sierra Madre. Entonces, o sea, como que la teoría es que cruzaron de la península como en barco, como en navíos, en pequeñas embarcaciones, o bordearon la costa, o como más bien sí cruzaron directo hacia el Golfo y entraron por el río Pánuco, ¿no? El tema es que incluso la lengua Tenec, que es la lengua originaria de los huastecos, ¿sí? Sí. Su familia lingüística es mayense, es decir, que su origen es técnica y científicamente casi que es maya. Y eso viene a cuento porque hay muchos
desde los préstamos lingüísticos hasta muchos préstamos culturales, como en la arquitectura incluso, que tienen los huastecos de los mayas. Y una de esas grandes préstamos y de esas grandes joyas es la cultura del pib, que el pib, como la cochinita pibil, ¿no? Pibil. Uy, de la cochinita pibil ya hemos platicado. Es un delicioso platillo yucateco adobado con achiote y que mi mamá prepara a la perfección, del cual hemos hablado en el capítulo que compartió con nosotros cuando iniciamos Catando Historias. Es esta tecnología del horno en la tierra Ya, sí, y sí. de envolver con hoja de De plátano, plátano, sí. que acá se llama papatla, ¿no? En la Huasteca, ¿no? Ok. Entonces, ese, digamos que el zacahuil es una evolución, como una transformación del pib, ¿no? Es decir, por eso es importante mencionar como la herencia maya, ¿no? Claro. Entonces, bueno, con el tiempo se transforma y este tamal, hay de hecho un documental súper bonito, como al principio de los 50, como en los 50, donde, por ejemplo, hacen el mal llamado danza de voladores de Papantla, en realidad es el juego del volador o la danza del volador, que es una Ajá. danza sagrada, donde se consagra un guajolote a los cuatro vientos y se vuela, Sí, ¿no? sí, 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 Se es bellísimo. se despluma en la punta del palo y se vuela el animal con los voladores. Luego bajan, lo destazan, lo preparan y lo llevan a una cueva, ¿no? Y ahí hacen el zacahuil, ¿no? Entonces el zacahuil es como un tamal gigante que, que tiene un uso totalmente ritual y ceremonial. Claro, ahora se da para una fiesta, ¿no? ¿no? Pero siempre es como para una ocasión especial, ¿no? Sí, uno no Entonces, llega a la casa a comerse un zacahuil, no. exacto, ¿no? Ya ahora tiene digamos, ha retomado sus formas, ¿no? Que ya sabes que doña Regula ya vende el zacahuil los sábados en la mañana, ¿no? Entonces, para la juerga y todo eso, pues hace bien, ¿no? Pero generalmente, ¿no? El zacahuil se ofrenda, ¿no? Claro. Entonces es como maíz quebrado con una salsa de varios chiles. Y bueno, yo he escuchado así gente mayor que decía que antes tenía faisán, tenía pollo, tenía, ¿no? Entonces como que dependía de qué tipo de evento y también las posibilidades, pero podría tener muchísimos como ingredientes, o sea, podría combinar incluso carnes, ¿no? Como carne de cerdo con carne de pollo, con el guajolote este que volaba, ¿no? Y se cuece toda la noche, ¿no? Entonces, pues ya para que al otro día ya esté listo para comer, pero es un tamal, o sea, de un zacahuil mediano comen como 200 personas, ¿no? Como mucha Vamos, gente. ¿qué es esto tan...? Eso, O sea, uno, estoy babeando, esto suena delicioso. sí, 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 Y justo. dos, 200 personas, bueno, creo que no las reúno. Sí, exacto, es que justo esa es como la cosa del zacahuil. También hay unos más chicos como de 60 personas, pero vaya, cuando nos referimos a un tamal gigante es eso, ¿no? O sea, que es como Claro, en el contexto de la celebración, pues también se hace para que rinda para la comunidad, claro, ¿no? claro, claro. Y entonces, pues es bonito porque justo regresando a esta idea, pues también, por ejemplo, como en el carnaval o así, el último día en el cierre de carnaval se da también el zacahuil y, por ejemplo, todos los días anteriores, pues los músicos están tocando en el carnaval y cuando cierran como el último día que están las señoras haciendo el zacahuil, uno como músico va y también les toca, ¿no? Claro, Entonces, y ya el otro día pues, se hacen 10 zacahuiles y de ahí come todo el pueblo, ¿no? sí. Bueno, yo aquí tengo una pregunta que creo que es clave. Yo quisiera saber si tienes algún son huasteco o si conoces algún son huasteco que hable sobre comida. Sí, hay muchos, bueno, de entrada hay una canción súper chistosa A ver. ¿cómo se dice? De un amigo, ahora es un amigo, un compositor de ahí de la Huasteca, ¿no? Que se llama el Zacahuil, ¿no? Ah, mira, Entonces, justo. el Zacahuil es muy chistosa porque la letra es puro doble sentido, ¿no? Porque pues él dice, bueno, ya la escucharán, ¿no? Supongo que podemos acompañar esto de unos links y lo escucharán, pero es súper chistosa la letra, pero sí habla de cómo se come el zacahuil, ¿no? También, Ok. ¿no? ¿Y qué más?
Letras de la... ¿Sabes qué? Más que sones como de comida específicamente, hay sones, por ejemplo, para la boda, que son para el momento de la comida, por Ok, ejemplo, ¿no? O sea, está el son del brindis, por ejemplo, el son del sanatoto, que es cuando van a ofrecer el guajolote, ¿no? El son del guajolote, ¿no? Y esos, sí. por ejemplo, los que son de la tradición de la boda, no necesariamente se cantan, pero sí que se tienen que tocar en ese momento, ¿no? Ok, sí o sí tiene que ser el acompañamiento Sí. para que él siente bien a la panza del alimento. Ajá, porque es parte del ritual del casamiento, ¿no? O Claro, sea, y también en Día de Muertos, por ejemplo, que es otra fecha importante, ¿no? sí. Hay los sones, como sobre todo los de entrada y el de despedida, ¿no? Que pues siempre es cuando va uno llegando y te dan chocolate y caliente, Pan y y... pan. Y claro, son sones que yo escucho y me sabe el chocolate, ¿no? Hasta ahorita también estoy salivando, ¿no? Y entonces, pues es un poco eso, ¿no? Luego, por ejemplo, también hay otro son súper bonito, que justo hablaba yo hace un par de días de eso en un ensayo, que es el son de los panaderos, ¿no? Wow, Entonces, y esa es una parte súper bonita. O sea, todo esto, naturalmente que pues las fiestas se han transformado, ¿no? Como todo, ¿no? Estamos hablando de una tradición que tiene, pues, no sé, o sea, como rastreable unos 4 siglos, cuando menos, ¿no? Como en su protoforma ya de Huapango, ¿no? Más lo anterior, ¿no? Pero en ese orden de ideas, hay que pensar que hace, pues, no sé, 100 años, siquiera no había ni siquiera refresco, ¿no? Menos claro. cerveza, ¿no? Entonces, las fiestas, como se les decía, los guapangos, pues eran bailes que así en los planos se dice, ¿no? En las praderas, así, ahí en el monte, y se ponían en las galeras y se ponían bolas de cebo para que alumbraran, ¿no? Y Ajá. se dan en galera, ¿no? Con mechero, así con cebo, con candiles, pues, ¿no? Para que estuviera toda la noche. Entonces, aventaban los cohetes y sabías dónde era el Guapango, ¿no? Ah, Cuando qué bueno. empezaba la fiesta, había una práctica súper bonita, y que eso lo practican mucho con los jóvenes porque pues, son las cosas del ritual que hay que conocer si uno es guapanguero, ¿no? Y antes el primer son que se tocaba era de los panaderos. Pues resulta que cuando uno, pues, digamos que además el baile era el punto de encuentro social, ¿no? Sí, Entonces, eso, por ejemplo, en el náhuatl es la palabra mictotilis, ¿no? Que tiene que ver, no solo, pero, o sea, el significado en realidad de baile no es baile nada más de mover los pies, ¿no? Sino de bailar con el cuerpo, como de la danza como el lugar donde se congrega la socialización, ¿no? De sí. tal suerte que es importante esta idea, porque entonces en el baile, ¿no? Pues es también donde se ligaba, ¿no? Y era como donde se conocía a gente, ¿no? Una pequeña nota. Nosotros los chilangos le decimos ligar al acto del coqueteo, de la conquista, buscar sellar eso con unos pequeños besitos. Claro. Entonces, dice un maestro de por allá, ¿no? Solo la que fue al baile sabía lo que andaba buscando, ¿no? O sea, entonces, claro que ahí es donde te ponías de acuerdo con la chava, con la chica, para ver cuándo, abro comillas, la raptabas, ¿no? Cierro comillas, ¿no? Ok. Porque entonces la tradición de la Huasteca es que tú te robas a la mujer, ¿no? Ay, Dios. Por supuesto que era un robo arreglado. Claro. Entonces entonces los papás cuando veían, mira, esta Carmela ya está bailando otra vez con este cuate, ¿no? Pues ya sabían lo que se avecinaba, ¿no? Entonces en Claro. ese sentido, casi cuando ya las niñas querían ir al baile, o mandaban a la hermana o a la mamá con ellas, ¿no? No. Porque ya ves que Carmelita ya tiene 14 años, ¿no? Y pues también en esa época pues, se juntaban bien chavitos, ¿no? Sí, sí, Ent- sí, claro. Entonces llegaba Si no como se por... quedaban para vestir santos. Exacto, exacto, justo también aquí se dice eso, ¿no? Entonces llegaban y es bien bonita esta idea porque entonces la mandaban con la mamá, por ejemplo,
Y tú, si yo quería bailar con Carmelita, ¿no? Ya hasta le puse nombre así de, si yo quería bailar con Carmelita, yo tenía que, de alguna manera, conseguir el favor de la señora. Claro. Entonces, ¿qué hacía? Pues iba y le compraba un pan y un café, ¿no? Ah, Entonces, comprabas a la suegra por claro, ¿no? adelantado. Y claro, y también en el tipo de pan que le dabas, pues también se veía la capacidad, ¿no? Financiera. Monetaria, claro. Ajá, entonces de tal suerte que ese son de los panaderos era en el momento antes del baile donde le comprabas el pan a la suegra en potencia, ¿no? Claro, claro. Y en consecuencia, ese es el son con el que tradicionalmente se iniciaban los guapangos. Y es un son que ya mucha gente ya no toca, ¿no? Entonces, pues nada, ¿no? Esa es otra relación que son sones que escuchas y te imaginas, te evocan el olor y ¿no? Y todo el sabor del panecito con, ¿no? Pues ya de noche además y pensar Claro, en la señora que tiene que esperar a la chamaca toda la noche porque quiere ir al baile, ¿no? claro, Entonces, bueno, claro. pues por ahí, ¿no? Son como estas evocaciones que a mí me encantan Ay, personalmente. qué maravilla de historia, me encanta. Yo quisiera saber, ¿tú ya te conseguiste tu Carmelita? Bueno, pues no se llama Carmelita, se llama Carolina. Pero sí, sí, sí. Afortunadamente, bueno, pues ya las prácticas no son en ese orden, ¿no? Ya no Bueno, ya. raptaste a nadie. No, 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 Ah, bueno. no, no todavía, ¿no? Es, pero, pero no crean, o sea, híjole, es que son, digo, otra vez, ¿no? Es como una cosa bien interesante, ¿no? Y es digamos que una problemática que por supuesto yo no voy a resolver, ni pienso resolver, ni creo que en esta sensible emisión, pero hay un tema ahí, ¿no? A veces se llega a tergiversar como esto de la venta de las mujeres, ¿no? Que también pasa con los gitanos, por ejemplo, ¿no? Sí, pasa en la comunidad guayú en Colombia, a menudo dicen que las venden y es el adote porque... Claro, y yo iba a eso, a la dote, ¿no? Ajá, Exactamente, ¿no? Y justo, ¿no? En la Huasteca también pasa con los nahuas, pasa en Guerrero, pasa en muchos lados, ¿no? Lo que yo conozco de la dote y que yo he visto, por ejemplo, ¿no? La tradición de pedir a la mujer, o sea, es que es bien chistoso, ¿no? Porque o sea, te la robas, pero además pasan muchos meses de que bueno, yo he visto un par de casos donde sí pasa un buen rato. Por supuesto que hay un agravio, o sea, es rarísimo porque al final sí es una situación construida, ¿no? Pero es bien interesante cómo al final toda la comunidad y las familias participan ¿no? Y entonces ya después de cierto tiempo tiene que regresar uno con los papás o con los padrinos, o ajá, sea, los papás y los padrinos, y primero con el compromiso, ¿no? Y ahí llega uno con la dote, ¿no? claro. Y esto se puede transformar como eh, con cartones de cerveza, con un guajolote, con dos cochinos, con un Manuelita no sabía lo que era un guajolote. Rápidamente es un pavo. chorro, pero un chorro de pan, ¿no? Una vaca, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. un amigo, Maestro Arturo Castillo querido, en la fiesta de su hijo, ¿cuánto me dijo? Creo que fueron como, no sé si fue una vaca y creo que 100 cartones de cerveza. Dios. No, pero una cosa irreal, así, irreal, 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 así como, es impresionante. Obviamente de ese calibre estuvo la fiesta memorable en toda la comunidad. Pero bueno, o sea, hay que ver que no es nada, o sea, tampoco es que, ¿saben? Como, tampoco es como una cosa del Oxxo, ¿no? Es como una cosa de que, o sea, es una cosa, me refiero a que no es una cosa que pagas y ya y me llevo a la niña y ya, ¿no? Sí, O sea, sí no. es un proyecto de la familia, Sí, sí, ¿no? claro. Eso tiene que tener todos los permisos habidos y por haber, todo el orden del asunto. O sea, eso no es, como diríamos en Colombia, la maldita sea, no es. Sí, sí, completamente, ¿no? Entonces, pues nada, ¿no? Yo creo que, o sea, eh, pues es un poco todo, y todo eso sin duda que está siempre presente la comida, ¿no? Y las prácticas que hay en torno a con qué se va a acompañar cada momento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, y llega el trío de guapangueros, ¿no? A la petición, ¿no?
Y no es lo mismo que cuando llegan a pedir a la novia que ya la boda. O sea, ya presenciamos el rapto y hubo música y comida. O sea, el baile, ¿no? Ya presenciamos la petición y hubo música y comida. Ahora viene la boda, ¿no? Que son 3 días de música y comida, ¿no? Sí, no, Y la música y la comida son un matrimonio permanente. absoluto, sí, yo también estoy convencido de ello. Qué maravilla. Yo voy a entrar en una ronda a la que llamamos de respuesta rápida. ¿Ok? Y entiendo que más de una de estas preguntas un poco se han contestado aquí, pero yo me puedo llevar una sorpresa. Yo también, sin duda. Entonces, la primera, cuando cocinas, ¿cuál es la música que hay que oír? Uy, puede variar desde... Te puedo decir, las últimas veces, por ejemplo, escuchamos música irlandesa, ¿no? O sea, música celta, por ejemplo. Ok. Pero otro día nos despertamos y estamos escuchando, no sé, Andrés Landero, que nos encanta, ¿no? Entonces, como que sí depende mucho qué vas a cocinar, ¿no? Y si vas a cocinar como, por ejemplo, para ti solo o para alguien o para más, por ejemplo, ¿no? Bueno, un tip de cocina. Un tip de cocina, cocinando y lavando, eso es grande. Sí, Es como sí. muy básico, pero creo que cuando uno lo entiende, cuando realmente lo entiende, es súper avanzado, ¿no? Cocinando y lavando. Sí. Un sabor picante, ahumado, salado. Ahumado siempre, ahumado. Ese es tu sabor. Sí, sí, creo que sí, cada vez lo constato más, sí. Bueno, yo quisiera que nos recomiendes un lugar donde sea, en cualquier lugar. Y tiene que ser un restaurante o puede ser un pueblo, por ejemplo, donde se Puede ser come. un pueblo. Ajá, bueno, por ejemplo, en Tamiagua, Veracruz, es un municipio muy pequeño en el Golfo de México. Ajá. Ahí, por ejemplo, es la Catedral del Ostión, ¿no? Y es como, y se puede, ahí, por ejemplo, en ese lugar hacen como el cóctel de ostión más grasa. Hasta hicieron un récord Guinness, ¿no? Entonces, y hacen a la reina del ostión, ¿no? Ay, Tiene que ¿qué ser hija de tal? pescadores y hacen toda una fiesta, ¿no? Entonces, Sí. como, y ahí se come así, súper suculento los mariscos y además de súper barato y súper fresco, ¿no? Y Uy, del otro lado del Mediterráneo, en la Dune de Pilat, en Burdeos, un poco bajito, también se comen, ¿no? Como las ostras y esto con vino blanco, ¿no? Como en otro matiz. Y es súper fresco, hay como criaderos, ¿no? Así como, y ya. viene su vino también de la casa, ¿no? Creo que son cosas, puntos que a veces sí me pueden volver un poco loco, Sí, ¿no? eso veo. Está muy rico. ¿Cuál es un placer culposo en la comida? Ay, no hay ningún placer culposo, si no, no serían placeres. Este, no sé, chocolate y vino en exceso. Ok. Rico. Además es una buena mezcla. Sí, siempre, siempre, sí, absolutamente. ¿Qué fue lo último Sí. que preparaste? Lo último que preparé ayer fueron unos bocadillos como con espinaca y mantequilla y miel y mostaza de Dijon. ¡Wow! Sí, Sofístico el asunto, este suena buenísimo. sí, soy medio fan de, o sea, sabes que a veces como que como que mi disco duro oxidado de repente avienta recetas que quién sabe de dónde, o me robé de algún lugar y no me di cuenta, pero no me doy cuenta. De hecho, ese es el chiste, Como en la que no me doy cuenta, experimentación. solo llegan, o sea, de repente, y ya después como que pasa tiempo y ya recuerdo, es que lo vi en tal lugar, ¿no? Entonces, Ya, pero cuando me llegan estas, digamos, estas heurísticas, gastronómicas, la verdad se me instalan como 3 semanas o como un mes, entonces como que me quedo a comer eso y lo hago miles de veces hasta que perfecciono la receta, claro. ¿no? Y después se me vuelve a olvidar y ya hago otra cosa, ¿no? Pero bueno, la última impronta que tuve fue esa, ¿no? Como estos bocadillos. Qué rico. ¿Cocinas muy a menudo? Siempre, sí, totalmente. De hecho, justo ahorita que empezábamos la charla,
con lo que decías, me acuerdo que antes de estudiar música estaba con un pie a punto de estudiar gastronomía, ¿no? ¿Ah, Y sí? entonces, sí, claro, entonces le comentaba a un amigo y me dijo una cosa que me resolvió la vida, ¿no? Que me dijo, bueno, pues al final es lo mismo, ¿no? Va para los sentidos, ¿no? Entonces, y lo creo, ¿no? O sea, la composición y la cocina es lo mismo, ¿no? Son decisiones y actitudes. Sí, 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 visto de esa manera sí es lo mismo. Interesante conclusión. Sí, pues sí, yo, o sea, y es que es como esta idea de la creatividad, ¿no? Como de, pues eso, ¿no? Como de soñar un poco, ¿no? Y saber cómo se materializa, en este caso, en sabores, ¿no? Un sueño. Claro, claro. Eh, Aquí tengo una pregunta que es importante. ¿Las frutas en la pizza se valen o no? Todo se vale mientras el producto lo justifique, ¿no? Ok. Entonces, sí, he probado pizzas bastante arriesgadas, pero que me han sorprendido. Agradezco infinitamente esta charla tan maravillosa y quedé con ganas de tamales y quedé con ganas de pibil y quedé con ganas de un montón de cosas. Ole, estos capítulos suelen ser torturantes en algún punto, pero te agradezco infinitamente acompañarnos aquí en Catando Historias. Ya veo que más bien se trata como de una emisión un poco masoquista, ¿no? Porque cada semana debe ser lo mismo, ¿no? Cada que graban debe terminar igual. Y regresando al principio de que si nos gusta hablar de comida es porque nos gusta comer. Sí. Pero en todo caso, no, gracias por la invitación. Seguro les haré llegar algunos links o esto para compartir con el auditorio y claro, ¿no? También participar de la sección del sitio. Y gracias, ¿no? Gracias, yo encantado. Gracias por la invitación a Sara y todo el equipo. Y pues nada, gracias al auditorio y saludos. Para el rumbo de Papantla, donde contentas de estar. Solo una cosa te encargo, que no seas engrandecida, que las frutas en el árbol no duran toda la vida. Chiles verdes me pediste, chiles verdes te daré. Vamos al jardín de flores, allá te los cortaré. Hola, después del capítulo de Natalia Rojas, donde hablamos de frutas de la Amazonía, nos llegó una pregunta indagando si el arazá era el mismo lulo. Pasamos la pregunta a Natalia, quien aclaró. ¿Qué tiene que ver el arazá con el lulo? Y pues en realidad nada, son dos frutos completamente diferentes. El lulo es una fruta ácida utilizada en Colombia pues para jugos o refrescos. Y el arazá es una fruta dulce que se utiliza más que todo en mermeladas. Pero sí, siempre se tienden a confundir de pronto estos sabores exóticos con de pronto la fruta regional que uno conoce. Y bueno, hablando de regiones, quería hacer aquí pronto una corrección de la conversación, de la charla que tuvimos. Y es, bueno, yo en el audio me refería al Atlántico y no al Mediterráneo. Pero bueno, así con la emoción de pasear por todos lados se le cruzan a uno estas cositas. Hola, soy Sara Bautista y con la complicidad de Manu y Chuco hacemos posible este podcast. Recuerda que puedes conocer y preparar las recetas de nuestros invitados en la página web www.catandohistorias.com. Además, si ingresas a la página vas a ver unas ilustraciones muy bonitas hechas por nuestra amiga Juana Nieto. Si quieres contarnos los olores, los sabores, las fotografías o los recuerdos que llegaron a ti escuchando este episodio, escríbenos a nuestras redes sociales @catandohistorias.podcast en Facebook y @catandohistoriaspodcast en Instagram.
Si te gustó el capítulo, compártelo y síguenos escuchando. Catando Historias es grabado en De la S a la T.